Nos encontramos con Jaime García del Barrio, que es adjunto al rector de la Universidad de Navarra. Jaime, y para entrar a la Universidad de Navarra, ¿qué me podrías decir de las becas? Nosotros, desde el inicio, el fundador de la universidad siempre tuvo claro que tenía que poder estudiar en la Universidad de Navarra cualquier persona que tuviese condiciones para estudiar allí y que quisiera aprovechar esa oportunidad. Entonces, aunque no dispusiese de los medios económicos necesarios, no por eso debía dejar de estudiar allí. Entonces, hace unos años pudimos hacer más o menos realidad este sueño al crear las becas alumni de la Universidad de Navarra. Entonces, estas becas son antiguos alumnos que les ha ido bien económicamente en la vida y entonces ellos ayudan a gente que no tiene esos recursos para que estudien allí. Esas becas pueden cubrir toda la matrícula e incluso todo el alojamiento allí. Dependiendo de la situación económica de cada persona, eso se estudia detenidamente, pues se le concede una beca mayor o menor. Este es un tipo de becas que son las becas alumni. Además tenemos otras becas que son de bancos, sobre todo, del país, que lo que hacen es becar a alumnos brillantes que quieran estudiar allí. Se llaman becas de excelencia. Entonces ellos a veces son becas totales y a veces son préstamos que te dan y que tú solo devuelves en función de las notas que saques. Es decir, si tú sacas una matrícula o un sobresaliente, no tienes que devolver esa asignatura. Si tú sacas un notable, devuelves la mitad del dinero que costó esa asignatura. Si tú sacas un aprobado, devuelves todo. O sea que hay bastantes modalidades de becas con el objetivo claro, que es un objetivo fundacional de la universidad, y es que pueda estudiar cualquier persona al margen de sus recursos económicos. ¿Y del alojamiento? ¿Cómo? O sea, ¿las becas van de la mano siempre con el alojamiento? Se estudia cada caso. Las becas de los bancos suelen centrarse solo en la matrícula. Las becas alumni, de antiguos alumnos, sí que prestan más atención a dónde vives. Tú tienes que mantener unas notas para que te sigan concediendo esas becas, y las becas alumni, generalmente el que recibe una beca alumni tiene que vivir en un colegio mayor de la universidad, del campus, porque los antiguos alumnos piensan que es la manera de aprovechar al máximo la experiencia universitaria. Ok, bueno, y a mí la carrera de medicina es la que me interesa un poco. ¿Qué tan difícil es entrar o qué se necesita para poder entrar? Hombre, justo has preguntado por la carrera más complicada para entrar, ¿no?, que hay en Navarra. En Navarra en medicina entran 200 estudiantes al año y tenemos más de 1000 peticiones de plazas cada año. O sea, solamente 1 de cada 5 entra. Claro, es una carrera que es muy objetivo si es buena o no es buena, porque hay un examen al terminar la carrera que se llama el MIR y que todos los estudiantes españoles tienen que hacerlo. Ese examen puede también acreditarte a trabajar en otros países. Bueno, entonces, como es muy claro ese examen, hay todo un ranking de quienes lo han hecho bien, pues la Universidad de Navarra es la mejor, o sea, la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra es la mejor del país. Entonces tenemos bastantes estudiantes que piden plaza allí. Entonces es una carrera que no es sencillo entrar. La media para entrar depende de los años, pero está en más de 8,5 sobre 10. Ahí, bueno, se tienen en cuenta muchos factores, también si eres antiguo alumno, tus padres, bueno, etcétera, ¿no? Pero es todo un proceso muy transparente. Pero precisamente esa es la carrera más complicada para entrar. Además, ahora está viniendo bastante gente del mundo anglosajón, de Estados Unidos, porque ahí hay una comunidad latina muy importante y entonces necesitan los médicos en Estados Unidos, muchos de ellos, saber español, dominarlo bien, y entonces están viniendo a estudiar a Navarra bastantes. Nosotros somos la universidad más internacional de España. Tenemos un 15% de alumnos que no son españoles. En el grado un 8% y en los másters, que son menos alumnos proporcionalmente, un 40%. Entonces están viniendo muchos ahora a medicina. Okay, y también me habían dicho, bueno, había escuchado que el examen de admisión se hace allá directamente, ¿no? Porque me habían dicho que se hacía un examen en línea para todas las carreras, pero para este hay que ir allá, ¿no? Sí, el ingreso en la universidad se tienen en cuenta 3 cosas. Una es tus notas de bachillerato, otra es el examen de selectividad, que es el examen en todo el país para poder entrar en una universidad. ¿Es el que es en línea? Es el que es en línea cuando no estás en España, Okay. pero bueno, si no, también se puede hacer allí.
Se suele hacer en los institutos Cervantes que tiene España en los diversos países. Y luego una tercera prueba que se cuenta y que puntúa bastante es el examen de ingreso, un examen específico de la Universidad de Navarra, que es distinto en cada carrera. Así como el examen, la selectividad, el examen nacional es el mismo para todos, sí que se tiene en cuenta si eres de ciencias, de letras, pero bueno, es un examen común. Nosotros solamente tenemos en cuenta que se haya aprobado, nos da igual la nota, nos interesa la nota del bachillerato, haber aprobado la selectividad y luego la nota del examen de ingreso. En cada carrera ese examen de ingreso puntúa más o menos. Con esto lo que intentamos paliar o solucionar es que no haya colegios que igual han inflado las notas, ¿no? Y entonces tú tienes de media un 9,5, pero realmente sabes menos que otro que tiene un 8. Okay. Entonces esto tratamos de compensarlo con el examen de ingreso previo de la Universidad de Navarra, que es distinto en cada carrera. Entonces, ¿toma más en cuenta eso que las notas en sí? Depende de la carrera. En medicina, por ejemplo, vale un 40% ese examen y un 60% las notas que tengas en bachillerato. Hay otras carreras donde vale un 30-70. Va variando, pero damos más importancia a toda una trayectoria, que son todas tus notas de bachillerato, porque al final ese examen de ingreso es un día en tu vida, ¿no? Pero ese examen sí que tratamos de homogeneizar a la gente que quiere entrar en esa carrera. Ok, pues bueno, eso sería todo. Estupendo, muchas gracias y esperamos que te plantees venir a la Universidad de Navarra y que lo consigamos. Muy bien. Con Santiago García, que trabaja en la Universidad Panamericana y me va a ayudar con el proceso para la admisión a la UP. Bueno, Santiago, para la admisión a la UP, en especial el área de medicina, que es la que me interesa a mí, ¿qué requerimientos se necesitan? ¿Cómo está la cosa? Mira, el proceso de admisión tiene varias etapas. Entonces, la primera es que te piden un promedio mínimo de la preparatoria. En el caso de medicina es más exigente que en otras carreras de la universidad, porque es una carrera que tiene mucha demanda y que tiene mucha exigencia académica. Entonces tú necesitas tener al menos un promedio de 8.5. Ese es el primer paso. Si no tienes promedio de 8.5 no puedes aplicar. Si tienes promedio de 8.5 en toda la preparatoria, entonces ahí puedes, digamos, pasar al segundo paso. El segundo paso es que te hacen un examen general de conocimientos, que se llama Ceneval, que ustedes lo aplican también en la prepa, ¿no? Sí. Tienen ahí el examen. Entonces te hacen el examen de Ceneval. Ceneval tiene 1.300 puntos máximo. En el caso de medicina están pidiendo más o menos como 1.100 puntos mínimo para poder entrar a la carrera. Digamos, para que te des una idea, la media nacional está como en 1.050, entonces medicina te pone como el listón un poquito más arriba, ¿no? Entonces el promedio y luego el examen de Ceneval, ¿no? Entonces si pasas esos dos filtros, medicina, eso es distinto de otras carreras de la universidad. Medicina en concreto te hace otra evaluación distinta, que son conocimientos más aplicados al área de medicina, que pueden ser, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la química o con la biología, etcétera, ¿no? Que son las que ves más o menos equivalentes en área 2 en la preparatoria. Ya una vez que pasaste esos tres filtros, viene el cuarto, que es una entrevista. Entonces hay un directivo de la Escuela de Medicina, de la universidad, que platica contigo y te dice, oye, pues tus intereses, por qué quieres estudiar medicina, en fin, te hace una serie de preguntas, ¿no? Y ahí termina, digamos, como donde se recaba la información para poder entrar a medicina. Ya que tienen todos esos datos, se junta la información y se reúne un comité. Y ese comité evalúa todos los expedientes y hace una selección. Entonces en medicina de la UP más o menos son 350 exámenes y de esos se escoge a 60. Esa es más o menos como Entonces aunque tengas buen promedio, aunque tengas buen Ceneval, no necesariamente ya estás admitido, sino que tienes que hacer un muy buen examen, tienes que hacer un muy buen examen especializado y tienes que hacer muy buena entrevista para que te puedan seleccionar. Hay algunos que entran a lista de espera, entonces digamos salen, o sea, de los 350 pues escogen a 60, ¿no?
Y entonces a lo mejor ahí del 61 al 80 les dicen, oye, tú estás en lista de espera. Y entonces si de los aceptados del 1 al 60 hay unos que se van a otra universidad o que deciden otra carrera, lo que fuera, entonces empiezan a liberar lugares y empiezan a entrar los siguientes, ¿no? Y viniendo de la prepa UP, ¿hay algún beneficio o algo? En el caso de medicina, no, o sea, hay carreras en la UP que tienes pase directo, Okay. pero en el caso específico de medicina, por la demanda que hay y por la exigencia académica que tiene la carrera, no hay propiamente un pase directo, tienes que seguir necesariamente todo el proceso. Okay. Porque luego muchas veces no es el mismo, o sea, no se califica igual, el promedio puede ser diferente, el de la UP a alguna preparatoria. Exactamente, sí. En ese sentido, la verdad es que el promedio de la prepa de la UP vale más que el de casi todas las prepas. Okay. Entonces, un 8.5 en la prepa de la UP pues puede ser como un 9 y pico en otra prepa. Okay. Entonces sí se toma en cuenta ese factor. Ahora, como hay los otros exámenes, cruzan toda la información. Entonces no es el único criterio el examen, ¿no? Okay. Y para alguna beca, el sistema de becas, ¿cómo funciona? Entonces, para las becas hay un concepto que se llama el examen preferencial. Okay. Entonces, el proceso de admisión empieza más o menos en septiembre. Entonces, las primeras semanas de septiembre se saca una convocatoria y son como 2 o 3 exámenes preferenciales de admisión y son exámenes especializados en el tema de becas. Entonces, a partir de ese examen sacan igual los promedios y hay una serie de porcentajes que da la universidad. Entonces puede haber desde un 10% hasta un 50% más o menos de beca. Esa es una beca que se llaman a fondo perdido. Okay. Es decir, que te dan la beca completa y no tienes que pagar nada a cambio. Y es una beca académica. Luego hay otras becas en la universidad. Hay becas, por ejemplo, de trabajo, que tú haciendo ciertas actividades, digamos, con una especie de sueldo, exactamente, una especie de sueldo que te dan con las horas beca. Entonces tú trabajas y te dan a cambio la beca, ¿no? Y luego existe otra posibilidad que es beca crédito, donde hay un banco en la universidad, que es Santander. Entonces tú te acercas al banco, que lo avala la universidad, y entonces pides la beca, te piden un estudio socioeconómico y te dicen si eres susceptible de recibir la beca. ¿Pero eso no tiene nada que ver con lo académico? No, es menos exigente el filtro. Okay. Sí te piden un mínimo de promedio, que es de 8, ya estando en la carrera para la beca crédito, pero como es beca crédito y digamos es un convenio que tienes con el banco, hay un poquito más de flexibilidad. Okay. Y esa beca crédito tú te comprometes cuando termines la carrera a empezarla a pagar con los primeros sueldos que tengas. Okay. Entonces pues es un proceso más o menos largo y es bastante flexible, o sea, son tasas muy buenas y plazos muy buenos, y entonces empiezas a pagarlo poco a poco. Okay. Perfecto, pues bueno, eso sería todo. Gracias.